Betty la Fea es una tragicomedia romántica escrita por Francisco Gaitán y dirigida por Mario Rivero. Para mí es casi imposible o muy difícil resumir toda la serie. Ya hay bastantes resúmenes en YouTube, pero para mí es muy difícil porque casi todos los momentos, casi todos los capítulos tienen escenas importantes. Para mí un resumen adecuado debe durar la mitad de lo que dura la serie, ¿no? Pon tú, tiene 335 capítulos. Bueno, en fin, es muy complicado hacer un resumen porque uno se deja bastantes detallitos que son muy importantes. Cada detallito, cada sueño incluso que tiene Beatriz, pues son importantes. Para empezar, quiero decir que esta es una serie de contrastes y de impacto. Esta serie impacta desde el primer capítulo hasta el último. Bueno, el último capítulo es más satisfactorio, evidentemente, pero no deja de impactar. Muchas veces impacta de mala manera y otras de buena manera. Y para empezar, pues yo lo que quiero en este video es señalar esas partes clave, no tan cronológicamente hablando, pero sí voy a tratar de organizarlo más o menos al tiempo de la serie. Los momentos más impactantes o los mejores momentos, los momentos más importantes de la serie para mí. Empezando por el primer capítulo que nos muestran de manera muy creativa y original con una cámara subjetiva. Ya desde el primer capítulo haciéndonos identificar con el personaje, con el protagonista, con la protagonista. Porque el éxito de esta serie es eso, que nos identificamos con Betty, es con la que más nos identificamos, al menos los que vimos toda la serie. Pero eso no quiere decir que Betty sea la buena o la mala. Para mí sí es la que mejor, o sea, es la que merecía más de todos y lo consiguió sin duda. Pero obviamente tiene sus errores, miente, tal. En este capítulo nos dejan en claro toda la pauta que va a seguir la serie, ¿no? Ella es la fea y las feas pues tienen que sufrir y tienen que ser discriminadas y bueno, esto puede ser una metáfora a cualquier condición, ¿no? El racismo, la xenofobia, cualquier intolerancia o prejuicio social. Vemos que va a una entrevista de trabajo y está siendo comparada por una persona que es totalmente lo contrario a ella. Es bella, pero es un cascarón vacío. Y ella pues, entre muchas comillas, es fea, pero es brillante con una experiencia tremenda, con unos conocimientos envidiables, en fin. No deja de impactar este capítulo porque nunca habíamos visto eso en una serie, ¿no? Que discriminaran tanto a la fea o que discriminaran a una persona de manera tan directa, ¿no? Porque actualmente sabemos que la hipocresía es bastante, ¿no? Incluso más que la sinceridad. Pero bueno, de aquí esta es una serie extremista de ficción entre muchas comillas, porque repito, esto sucede en la mente de todos. Obviamente no vamos a ser tan descarados de si vemos a una persona que no nos parece muy bonita, pues mirarla feo o algo así, ¿no? Pero digamos que sale a relucir las verdaderas emociones que tenemos, ¿no? O sea, si viviéramos en un mundo 100% sincero, sería Betty la Fea. Y bueno, ya desde este primer capítulo nos impacta, ¿no? Bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Parece un bicho raro, la tratan como una alienígena, pero al transcurrir de los, digamos, 10 primeros capítulos ya nos vamos acostumbrando de que, bueno, hay una fea que está trabajando en una empresa de modas, cuando eso no tiene nada de malo, ¿no? Pero la novela es tan surrealista y a la vez tan realista que te hace creer que, uy, qué raro, ¿no? Seguimos con el segundo momento, la primera junta directiva, ¿no? Esta junta directiva trata de hacer un informe acerca del balance general del año anterior, creo. Y Betty, muy juiciosa, muy querida, va a hacerlo para darle una sorpresa a su jefe porque Armando estaba llorando como siempre, estaba gritando, estaba histérico como siempre y pues estaba bastante estresado con ese asunto porque la junta era mañana. Entonces Betty, para darle una sorpresa, pues decide trasnochar y hacer ese informe con ayuda de su inseparable amigo Nicolás Mora, evidentemente. Hasta aquí estamos en una etapa de la serie bastante sana, ¿no? Bastante bonita. Pero bueno, pasa lo que pasa, obviamente cuando uno trasnocha pues no descansa bien. Y ella se baja del bus, se tropieza, se lastima la rodilla, se le rompen las gafas y ella sin las gafas pues ve más
no ve nada, entonces le toca ir coja y bueno, parece el jorobado de Notre Dame ahora sí caminando. Y para completar, pues su papá la escuchó que, bueno, su papá la llamó a la oficina y escuchó que Armando la gritaba. Y bueno, se fue como si fuera un papá dando quejas de su hijo, bueno, dando quejas a su hijo, al rector o al profesor del colegio, y bueno, hacerla pasar una vergüenza. Al final, por atender el tema del papá, pues no tuvo tiempo de mostrarle el informe a Armando. ¿Y qué creen? Logra despachar a su papá, pasó una vergüenza tremenda, está coja, está sin gafas y tras del hecho van y la echan. O sea, esta serie es de humor negro, tiene un humor negro bastante importante que yo en el momento pues no me dio ni un poquito de gracia, ¿no? Pero ya pensando bien la situación, madre de Dios. Pero bueno, algo que ella tiene es que no se queda callada. Bueno, al menos en los temas verdaderamente importantes como lo son el trabajo. Y le dijo, bueno, es que yo me trasnoché. La razón por la que me trasnoché es porque me la pasé haciendo su puto informe. Y ahí está. A pesar de eso, bueno, disculpe las molestias. No tiene que liquidarme, no tiene que pagarme el mes completo. Adiós. Y obviamente queda recontratada, ¿no? Porque este jefe pues es muy despalomado y ni siquiera se dio cuenta de nada, de que estaba coja, de que no tenía gafas, de que es que para escribir esto y dirigir esto se tiene que tener una mente un poquito perversa, ¿no? Pero claro, es que antes de este capítulo, creo que este informe no era del balance general, sino del plan de negocios. Este es el informe del plan de negocios, pero hubo un informe del balance general que Betty lo hizo en la oficina muy juiciosamente, con muchos detalles, con mucha perfección. Y van Patricia y Marcela pues se lo quitan. Como es nueva y todavía no sabe bien lo que está pasando, Patricia también es nueva, pero tiene a una jefa de aliada, pues le hacen una jugarreta bastante sucia, ¿no? Y que te atribuyan algo que tú no hiciste es horroroso. O sea, que tú te robes el crédito de alguien y te feliciten por eso, se siente muy mal. Y yo creo que Patricia sí tiene algo de dignidad, que yo creo que no, porque este personaje es un chiste, debía haber sentido feo. Pero bueno, al final Betty es una crack y no, de boba no tiene nada. Le dicen que ya que ella pues hizo un informe tan tremendo, Patricia, pues que vuelva a hacerlo, que ahora haga el plan de negocios basándose en ese informe. Ella dice, no, pues que mejor lo haga Betty. Y Betty le dice, no, pues que lo haga ella, ya que ella hizo un informe tan perfecto y tan bonito, ¿no? Una crack. Este es otro momento clave de los muchos que hay, porque nos demuestra que Betty no tiene ni un pelo de boba. Y vamos, tiene un gran corazón, hace las cosas con amor y está enamoradísima desde el primer momento de su jefe. También en este momento resalta que Nicolás Mora pues es su amigo y los dos, o sea, son lo mismo pero de diferente género, es así de simple. Parecen hermanos mellizos, yo creo que eso es lo que son, porque a los papás de Nicolás Mora pues al parecer son panaderos, pero nunca se les ve en la serie, jamás. Vemos también los sucios que son Marcela y Patricia, y al final todo lo que planearon nada les salió bien, nada, no tuvieron éxito en ningún plan maléfico que tuvieron contra Betty ni contra nada, ni para descubrir a Armando ni nada. Fue los dos personajes más fracasados de la serie sin ningún tipo de dudas. Y ya teníamos una idea de que Betty pues era una persona bastante capaz, bastante capacitada, bastante inteligente, pero esto no lo confirma 100%, y que puede ser una persona bastante peligrosa. No, que ese atributo la hace una persona completamente valiosa para la empresa, y más para un jefe tan torpe como lo es don Armando y sus secuaces, que ya vamos a eso más adelante. Tercer momento clave, Betty asciende a asistente de presidencia, que al final ascendió a presidente, o sea, ella desde ese momento fue la presidente de Comoda. Hágale, Freddy, métase. Hágale, métase por ahí. No. Yo respondo, Freddy, dale antes de que se devuelva. ¿Por qué? Bueno, porque volvió a demostrar su berraquera, se fue en moto sin casco, se despelucó, casi se mata, se voló de los vigilantes.
todo para entregarle un contrato a Armando para que lo firmara, y si no, pues no les daban un préstamo importantísimo. Si ella no estuviera enamorada de Armando, no hubiera hecho eso ni por asomo. Ay, el amor. Y en este momento también vemos escenas bastante incómodas, que esta serie está llena de escenas incómodas, al menos para mí, ¿no? Por ejemplo, cuando ella está con unas dos bellezas al lado, ¿no? Y pues ella es la fea, que no tiene cuerpo, que tal, que tiene sus gafas, que tiene un peinado horroroso, que tiene sus brackets, y ellas pues están arreglando ahí, y es como el contraste, ¿no? Este contraste está una y otra vez en esta serie, de resaltar que ella es la fea más fea del mundo y está rodeada de modelos. Cuarto momento clave es la segunda junta directiva, cuando maquillan, primera vez que maquillan. Obviamente aquí Betty tenía que decir que no, que renuncia, o sea que no se iba a prestar a hacer eso, porque el plan de negocios consistía en reducir mucho los costos para maximizar las ganancias, ¿no? Como voy a comprar en San Victorino una leche de 200 pesos, exagerando, ¿no? Entre comillas exagerando, porque hay cada precio. Voy a comprarlo en 200 pesos, no me importa la calidad que tenga, y la voy a vender en 20.000 pesos, algo así. Pues no, amigo, pues no, el material no es lo mismo, no es el mismo sabor, una total tontería. Porque al final, para cumplir esas metas tan ambiciosas que tenía Armando, pues la única manera era esa. Pero por orgullo y tal, pues termina aceptando y terminan haciendo una colección horrible. Obviamente nadie compra esto, y los que lo compraron pues los devuelven, ¿no? O sea, oye, yo te pedí una leche que supiera bien, una leche deslactosada, que tiene su dulzor natural, y tú me das una leche que está pasada, o sea, ¿qué te crees tú? Entonces hubo 0 ingresos y les tocó maquillar tomando en cuenta otros departamentos para engañar a todos los departamentos de la empresa. Madre santa. Y Betty se presta a eso, a pesar de que su papá la educó bastante bien, pero aquí tiene una justificación, y es que Betty está enamorada de Armando. Armando se la pasa defendiéndola. Por eso digo que me iba a saltar muchos momentos clave cuando Armando la defiende una y otra vez, y sin ningún tipo de ambición, sin querer recibir nada a cambio, simplemente la defendía porque al principio Armando era un tipo bastante honorable, tenía bastante honor, tenía sentido común, o sea, es que era uno de los pocos personajes que tenía sentido común, que sí, que veía que Betty pues al parecer era fea, pero tampoco se la pasaba insultándola, ¿no? Y aparte veía que ella lo ayudaba en todo, que le salvó el pellejo muchas veces, pues qué más que salvarle el pellejo a ella. Cuando la iban a despedir, la alcanzaron a amenazar con despedirla por ahí 3 veces, y 3 veces fue Armando el que la sacó de ese lío, porque era el único que podía hacerlo, evidentemente. Pero es que él también la necesitaba a ella, ¿no? Entonces digamos que ahí había una ambición, un interés de parte de Armando porque no la despidieran, o las dos cosas, ¿no? La necesitaba y veía que pues era injusto lo que se estaba haciendo con ella, y tomó cartas en el asunto. ¿Ustedes qué opinan? ¿Por interés, por honor o por ambas? A Betty nadie la había defendido de esta manera, y para completar, el que lo hace es su amor platónico. Pues imagínense no hacerlo, ¿no? En una sociedad donde todos la insultan, la humillan, y el único que no lo hace es el único con el que de verdad está enamorada, su primer amor, pues hay que entenderla, ¿no? Pero no deja de ser un error. Maquilla los balances, ahí ya está siendo una total delincuente. Yo no voy a defenderla aquí, yo no sé cómo lo hace, porque es una genio, pues calla a Olarte y a Daniel Valencia, los despedaza, los descuartiza. Y nada, todas las juntas directivas aquí tienen que ser momentos clave, porque en todas pasa algo, en todas. Incluso en esa junta directiva improvisada, ¿no? Que por cierto, se me olvidó, en la primera junta directiva pues van y se meten en su computador y le sacan los informes. Creo que fue en esa segunda junta directiva. Y el ingeniero dice que fue por mal uso que la computadora se dañó, cuando fue Patricia la que bloqueó el computador. Pero como siempre fracasó, como todo lo que hace en la vida. Aquí el cuartel de las feas, la verdad que fue bastante útil.
muy útil, y este cuartel es bastante útil, pero no dejan de ser molestas y chismosas y fastidiosas como ellas solas. Son personajes útiles, no son personajes de relleno ni nada, pero a mí no me gustan para nada, y mucho menos al final de la serie. Próximo momento clave, el plan siniestro. La empresa está completamente embargada, le debe a todos los bancos que existen en el país, en la ciudad. Alguno de estos bancos tarde que temprano los va a embargar. Entonces, ¿cuál fue el plan maestro? Crear una empresa ficticia llamada Terramoda para que esta empresa embargara de Cómoda. Ay, Dios. Yo no sé si antes de esta novela haya pasado esto, seguramente sí, ¿no? Porque al final la inspiración no viene de la nada. Pero no deja de ser curiosa la imaginación de Fernando Gaitán. Y espero que esta novela no haya perpetuado o no haya inspirado a muchas empresas corruptas a hacer lo mismo, ¿no? Porque, espero que no. Y bueno, esta empresa es de Betty, es decir, Betty ya es la dueña de Cómoda. Al imbécil de Mario Calderón, porque es que no tiene otro adjetivo. Bueno, sí tiene más adjetivos. Tiene el adjetivo de idiota, asqueroso, cerdo, repugnante. Pues le entra ese meollo, ¿no? Le entra esa disque corazonada de que Betty puede quedarse con la empresa cuando ella les maquilló el balance sin nada a cambio. Les ha mostrado que es una persona confiable y aún así desconfiaron de ella. Al final la primera causa del miedo es el pecado, ¿no? Han estado maquillando balances y además son malos, son los dos tipos con más defectos de la serie, al menos hasta ese punto. Y yo no sé por qué, pues empezaron a desconfiar de Betty, que se podía quedar con la empresa cuando es una persona que ya vieron que es de primera calidad, pero a Calderón no le importa eso, ¿no? Y eso también es un detallito, que a Calderón solo le importa a las mujeres carnalmente, físicamente, o sea, no se toma la delicatecen de conocer a una mujer, no, simplemente, oye, la engatuso, la seduzco y a la cama y chao. Cambio Armando en ese aspecto sí es un poquito más comprensivo, ¿no? Le gusta al menos conocer a la chica con la que se va a acostar, al menos. Ya minuto 17, o bueno, el minuto que sea cuando esté editando esto, pues ya aviso que este video va a ser bastante largo. Y bien, el plan maestro, quiero decir el plan siniestro, es enamorar a Betty para asegurar la empresa y que ella no se quede con ella. En este momento yo me planteé seguir viendo la serie, en serio. Se los digo en serio, me enfermé, me deprimí porque la serie iba teniendo un trayecto bastante bueno. Creo que fue hasta el capítulo 175 que empezaron con estas pendejadas, con estas sospechas. En este transcurso está el capítulo de Armando Drag Queen, de todos estos capítulos épicos, ¿no? Que al final no dejan de ser amigos, ¿no? Estaban siendo unos criminales, estaban haciendo delitos, pero no dejan de, al menos Armando y Betty, no dejan de tener una relación bastante amistosa y bastante confiable. Ahí Armando con el tema del drag queen, que la llamó, que se trajera un taxi y lo rescatara de allá con ese disfraz de travesti, pues se le nota que le tenía bastante confianza, al menos como amiga. Ya no solo la veía como una compañera de trabajo. Pero ya cuando el tipo acepta hacer ese plan tan siniestro, tan asqueroso, de verdad yo me enfermé. Me enfermé porque estaba disfrutando de una serie maravillosa. Pero bueno, decidí verla. Y no me arrepiento. Porque desde este momento empieza la pesadilla. Hasta el capítulo 175 vimos el inicio. Ya sabemos cuáles son las partes de una historia: inicio, nudo y desenlace. Yo prefiero decirle inicio, desarrollo y desenlace. Y este es el desarrollo de la historia. Y aquí vamos de una vez con el siguiente momento clave de esta serie. Betty se vuelve más fea. Ya Armando la estaba engatusando, y esos momentos que yo repito, esta escena está llena de momentos incómodos para el espectador. Muy bien logrados, por cierto, porque ese era el objetivo. Incomodar al espectador, es que no me van a vender aquí otra cosa. Y si no, pues yo fui el único que se incomodó, ¿no? Por ejemplo, cuando Armando empieza a besar a Betty, su primer beso, ¿no? La besa con asco.
Eso es algo que a mí no me da ni un ápice de gracia, ¿no? Por más de que pongan ahí la música de risa, yo no le vi nada de gracia a eso. Y tras del hecho le ponen la música del tiburón, ¿no? Ay, Dios. Y bueno, algo que sí nació de él fue defenderla de esos pelafustanes, ¿no? De esos imbéciles que vieron que se estaba besando con ella y empezaron a hacer gestos de vómito y gestos bastante desagradables que yo, ay, perdón, pero me hubiera gustado que los hubiera mandado a todos al hospital. Pero bueno, fue bastante satisfactorio como le pegó sus puños bien en la sien a Román. Y a este tipejo yo no sé por qué nunca le pasó nada en la serie, ni una gotica de sangre, pero bueno, ahí siguió jodiendo hasta el matrimonio de Betty. Eso no estaba en los planes, eso fue algo verídico, eso fue algo espontáneo, natural, que le surgió del propio personaje de Don Armando. Como ya venimos diciendo desde el inicio, es un personaje que tiene honor, que no soporta ver cómo tratan a alguien tan bueno como Betty. Y fue un momento bastante satisfactorio que desde ese momento ya la triquiñuela, ya el plan siniestro, ya no es tan siniestro. Eso yo pensaba en ese momento hasta que ella dijo: voy a cambiar por él, ya no puedo permitir que se sigan burlando de mí y que cada tipo que me diga fea, pues él termine dándose de golpes con él. Pues ¿qué pasó? Que con toda la inocencia del mundo, con toda la actitud, con todas las ganas de triunfar y de salir adelante en el tema estético, Betty se decía hacer un cambio de look. Y este es el cambio de look que debió ser un punto de inflexión para Don Armando, ¿no? Porque mira lo que hiciste, mira el monstruo que creaste. Porque al final Betty sabe de muchas cosas, de política, de economía, finanzas, contabilidad, administración, pero de lo único que no sabe es de modas. Ni siquiera se tomó la delicadeza de preguntarle a Inesita: oye, quiero hacerme un cambio de look, ¿qué me recomiendas? Nada, lo hizo con su propio conocimiento, que es nulo. Y salió el resultado. ¿Qué pasaría si una fea quisiera ser aún más fea? Porque ella obviamente no iba a renunciar a su estilo, ¿no? Todo lo que la hacía fea, entre comillas, repito, porque para mí no se veía fea en ningún momento, pero bueno, todo lo que la hacía fea, el capul, las gafas, los brackets y la vestimenta supuestamente, lo agravó de una manera impresionante, apoteósica. No sé cómo lo hicieron, pero quedó peor. Y claro, este plan siniestro no deja de ser un poco más digerible, porque Armando siempre estuvo en desacuerdo de hacer eso. Bueno, le dio el primer beso, le dijo ya no más. Le dio otro beso, la llevó a bailar y le dijo a Calderón: ya no más, por favor, no puedo hacerle esto a Betty. Mario Calderón nunca le puso una pistola en la cabeza, pero él se dejó lavar la mente. Y bueno, para destacar este momento clave, que fue el cambio de look de Betty, el momento en el que Daniel Valencia le dice las cosas, lo que todos estábamos pensando a Betty, pero de manera muy siniestra, de manera muy rastrera, muy venenosa. En muy pocas palabras, porque de hecho dijo más cosas, le dijo que parecía un payaso. Pasando por alto la diplomacia, que oye, no deja de ser una empleada. Y las cosas se pueden decir con más amor. Pero bueno, Daniel Valencia no escatima en gastos, no tiene piedad con nadie. Y le dijo las cosas para que jamás volviera a pensar en un cambio de look. O sea, jamás en su vida iba a volver a pensar en un cambio de look después de lo que le dijo ese tipo. Favor que usted nos hace, Daniel Valencia. Sí, obviamente las formas no fueron las correctas, pero favor que usted nos hace, porque ver a Betty los otros 200 capítulos restantes con ese look, pues hubiera sido bastante incómodo. Aquí quiero hacer un paréntesis, y es que cada vez que estos dos hablan se paraliza el mundo. O sea, los diálogos que tienen estos dos son de lejos los mejores de la serie. Se siente la tensión y la lucha de inteligencias, la lucha mental que existe cuando estos dos dialogan entre ellos. Pero para mí sin duda este es uno de los 3 momentos clave, de los 3 momentos o 4 momentos más clave de esta serie. Es un capítulo cortísimo, porque de hecho Betty llega como a las 11 de la mañana. La pobre toda ilusionada le pide permiso a Armando porque iba a hacer una diligencia personal.
y sale con esto, ¿no? Es un capítulo muy intenso, o sea, muy intenso y con muchísimo significado. Significado que va a ser mucho más grande cuando Betty se vaya a Cartagena. Antes de pasar al momento más impactante de la serie, más que más ansiedad te da, que desprende una cantidad de emociones impresionante, emociones horrorosas, o sea que de verdad yo casi lloro. Yo porque soy un tipo duro para llorar, al menos en cuanto a escenas de estas, pero estoy seguro que muchas personas lloraron con este momento que pronto voy a decir. Antes de ese momento quiero recordar momentos memorables, ¿no? Momentos que son sanos, incluso divertidos. Tenemos el momento cuando Armando se vuelve drag queen. Fue causada por una apuesta que hizo con Hugo Lombardi, que el contexto de esta apuesta es bastante... tiene una muy mala vibra, ¿no? Como lo es insultar a una persona por ser homosexual. Le dijo de todo, le dijo travesti, le dijo loca, y que su imagen mancha el nombre de Comoda, o sea, una cosa que impacta, repito. Y bueno, decir esto en estos tiempos, pues a Betty la hubieran cancelado en el capítulo 2. Lo empuja, lo ahorca, obviamente estos son cosas que no se permiten en ninguna empresa. La agresión física ya desde ese momento debió dimitir. Y bueno, la única condición de ser perdonado es vestirse de drag queen e ir a una fiesta de drag queens. Estos 4 capítulos son espectaculares, son una joya de la comedia. La fiesta de drag queens, la encerrona de los carros, este tipo con ese disfraz caminando ahí en la calle todos diciéndole loca, pasando por que al final le tocó llamar a Betty, a la única persona, bueno, a la persona que más confianza le tiene en este mundo, para que ella lo rescatara de ese infierno. Oiga usted, señorita, espere un momento. Infierno que para nada es infierno, porque después de este infierno de papel, infierno de serpentinas, de globos, como una fiesta de niños, no se comparaba con el infierno que nos esperaba a nosotros como televidentes y más a Betty. Estos 4 capítulos fueron como un alivio a la tensión que tenía la serie en ese momento. Yo sabía, después de este capítulo nos van a joder, va a empezar este plan siniestro, pero no es un capitulazo, risas garantizadas, y nos demuestra otro aspecto del por qué esta serie pues tuvo tanto éxito, ¿no? La comedia, la tragedia y el romance. Cómo se trataron estos 3 elementos de manera magistral. Porque este capítulo debe estar en los momentos clave, porque para mí este capítulo demostraba que no había necesidad de plan siniestro para que Armando se enamorara de Betty. De verdad es que no había necesidad de ese plan, porque demostró que esa es la persona que más confianza le tiene. En ese momento eran muy buenos amigos y todo iba surgiendo de manera natural. Pero bueno, lastimosamente para ver este romance tuvimos que presenciar la intercedida de manos sucias de Calderón. Para ahora sí pasar al momento más impactante de esta serie. Yo no sé aquí cuántas personas sean expertas en telenovelas, pero yo de las poquitas que he visto, evidentemente no soy telenovelero ni muchísimo menos, pero para mí esta serie es mucho más que una telenovela, ¿no? Lo es, pero para mí trasciende más a ser una serie. Porque qué telenovela le hace a uno sentir la cantidad de emociones que nos hizo sentir Betty en esta escena cuando ella lee la carta. ¿Cuál telenovela? De verdad, dígame una escena. ¿Qué telenovela nos hace sentir esto? Repito, no soy experto, pero yo creo que ninguna. Y ya no solo hablo de telenovelas, hablo de series, de películas. ¿Qué película tiene unos momentos más desgarradores que los que tiene esta serie? O esta telenovela, pues, llamada Betty la Fea. ¿Cuál? Hay muchas películas que tienen momentos épicos. Muchísimas. Pero es que los momentos que nos ofrece esta serie son, como mínimo, únicos, originales e irrepetibles. Como mínimo, por no decir los mejores. Calderón es un imbécil, no solo como mala persona, sino como inteligente. Como persona pensante, pues obviamente no piensa.
Es un tipo que ya la había cagado con el tema de los contrabandistas, ¿no? Que era una gran oportunidad. Oye, bueno, contrabando, a mí me hubiera gustado que ese plan hubiera salido bien, al menos que le hubiera salido algo bien, porque si esos materiales a muy bajo costo llegan, y además que tienen la calidad suficiente, si hubieran llegado, pues los hubiera salvado de muchísimas cosas, ¿no? Betty, sin ser vicepresidenta financiera, pues le demuestra a Calderón que ella sabe más que él, con unas simples 3 recomendaciones: que comprobara por favor que las facturas son colombianas y tal, todo este tipo de instrucciones que le da. Bueno, esas instrucciones él ni siquiera las escuchó, le entraron por un oído y le salieron por el otro, no comprobó nada, y al final eran contrabandistas de Panamá. Bueno, no le bastó con hacerse esa cagada, que una cosa tan importante como lo es una carta que tiene ese saltar, bueno, ese montón de barbaridades escritas, la deja ahí en su oficina, no le pone llave a su oficina ni nada, deja ese paquete que no es muy discreto, que digamos, la verdad que tiene un color bastante llamativo, y lo deja ahí y sin avisarle, sin nada, porque bueno, supongo que tenía mucho afán con el viaje, ¿no? Un viaje que tampoco era tan importante. Pero bueno, deja ese paquete ahí como si fuera cualquier cosa. Vemos la mente distorsionada que tiene este tipo. Para él Betty es cualquier cosa, lo que él le diga a Betty es cualquier cosa, y por eso mismo le deja y no le pone ningún interés. Ni siquiera le avisa a Armando, se lo avisa ya cuando Betty ya había leído la carta. Pero bueno, vamos a ese momento. Este es el momento más serio de la serie. Sandra coge el paquete del doctor Calderón. Sandra coge el paquete de Calderón, que esto suena bastante raro. Perdón. Sandra coge el paquete que deja Calderón para Armando y se lo da a Betty, ya que pues Armando es el jefe directo de Betty, y le dice: mire Betty, deje este paquete allá, quién sabe qué tendrá este paquete, pero pues es mejor no abrirlo, ¿no? Y bueno, como es un paquete bien llamativo, como si fuera un regalo para un cumpleaños de un niño de 12 años, pues ella, muy curiosa, va y abre el paquete. ¿Qué es lo primero que encuentra en el paquete? Creo que una carta, unas cartas o unos dulces. Bueno, y luego encuentra la carta. Esta carta ya no la sabemos de memoria, pero lo que sí no vale la pena recordar mucho porque es desgarrador es la reacción de Betty. Primero fue una reacción de resignación, no, es un chiste del doctor Calderón, y se ríe. Y luego ya es la comprobación cuando el doctor, entre muchas comillas, Armando, pues empieza a leer la carta con una risa, que obviamente sabemos que es una risa de este tipo está loco. O sea, lo que Armando estaba pensando ahí es: Calderón es una basura, ¿cómo va a escribirse no sé por qué no puedo decir eso, saltar de barbaridades? Y bueno, al final destruye la carta, no porque la carta misma diga que toca destruirla, sino porque seguramente así no hubiera hecho eso, la hubiera destruido, porque es una carta horrorosa. O sea, es una carta que tiene un contenido bastante desagradable. Y aquí empieza el infierno para Betty y para nosotros, al menos para mí. Es una escena que, al menos a mí, no sé si a ustedes, me dieron las ganas naturales y de urgencia de abrazar a Betty, porque es que un abrazo puede salvar una vida. Y esa escena, bueno, Betty está viva de milagro, y ya sabemos el nombre y el apellido de ese milagro. Bueno, 2 nombres, ¿no? No creo que Ángel sea un apellido. Catalina Ángel. Este es el personaje más importante de la serie y no hay necesidad de explicar por qué. O sea, simplemente vean la serie y lo sabrán. Literalmente le salva la vida a Betty. Se porta como un ángel. Yo no sé por qué, si es relacionista pública, o sea, no es, que yo sepa, no es psicóloga o profesora de yoga o algo así, ¿no? No sé. Siempre me pareció bastante curioso que ella tuviera este tipo de conocimientos de mete las manos en el agua para que te tranquilices, usa estas velas. Parece más una terapeuta, ¿no? Y ni siquiera sus amigas pudieron ayudar a Betty.
¿Por qué? Porque obviamente son unas imbéciles. Lo siento, pero lo tengo que decir así. Habrá mucha gente que le tenga mucho cariño a estos personajes, pero es que si ellas sabían lo que le pasaba a Betty, iban a regar el chisme. Sí, se supone que los chismes o la información que se compartía en ese grupo, en esa central de inteligencia llamada el cuartel de FEAS, pues se quedaba ahí en el cuartel de FEAS, pero no. Se ponen a gritar a los cuatro vientos, a Patricia Fernández, que es la persona más chismosa de la novela, que Betty tenía novio rico. A Armando también le dijo sus chismes, y bueno, seguramente esto a ellas no les hubiera importado nada, simplemente era un chisme jugoso que tenían que compartir con los demás. Por eso digo que estos personajes son de lo peorcito que hay en esta serie, a excepción de Inesita, claro. Esta secuencia de Betty leyendo la carta y confirmando lo que la carta decía, con don Armando leyéndola, sonriendo, destruyéndola y preparando obviamente las carticas de hoy y el detallito de hoy, esa escena es desgarradora, y que si tú lloras en esa escena pues es normal. Yo no lloré porque no sé, porque soy duro en ese tipo de cosas, pero para la gente sensible, la gente muy sentimental, es normal llorar a cántaros incluso. Y la sensación natural es querer abrazar a Betty. Es durísima esa escena. Y para mí la escena más desgarradora de toda la telenovela. Y más recordando que no es la primera vez que le pasaba. Y su relato, su reporte en el diario pues nos confirma más lo grave de la situación. En este momento es cuando llega el pico más alto del sufrimiento de Betty, y es la última vez que sufre, porque luego de esto sigue el sufrimiento de don Armando. Esta serie se divide en dos partes: el sufrimiento de Betty y el sufrimiento de don Armando, que yo no sé cuál es peor. Aquí la odisea de Betty ya se acaba, se termina, ella empieza a tomar el control de todo, empieza a vengarse. Que esta etapa de Betty vengadora pues a mí me encanta. Y sigue la parte de la locura de don Armando, que el tipo ya es loco en sí, ya el personaje era loquísimo, ya el solo hecho de aceptar esa pendejada pues ya es locura. Y los gritos, la histeria, un personaje neurótico. Pero aquí ya empieza la locura de don Armando, y como siempre se dice, pues siempre, bueno, repito lo que ya dije al principio de este video, esta es una serie progresiva, que te va preparando poquito a poquito, te va normalizando las cosas. Si te impacta, obviamente esa es una carta que impacta la reacción de Betty. Betty se quería morir, y es que se le bajó la tensión, una cosa impactante. Pero aquí Betty ya empieza a tener el control de todo. Empieza a ser una crack, empieza a usar ese poder que se le dio, que ella jamás pensó en usarlo, simplemente pensaba en ayudar a su jefe lo más que pudiera, en serle fiel. En si hay que maquillar, pues bueno, no me gusta maquillar, yo soy una persona honrada, pero ya si es por él, lo hago. Pues un pensamiento que ella nunca tuvo y que nunca iba a tener, así él la ignorara, no le dirigiera la palabra, la tuviera en un hueco como oficina, ella le iba a ser fiel siempre. Pero ¿qué pasa? Que esto impacta mucho más porque era un momento en el que Armando ya se había enamorado de Betty. No lo quería reconocer, pero se había enamorado, y nosotros ya lo sabíamos como televidentes. Y aquí empieza la odisea de don Armando. Pido mucho perdón, pido encarecidamente perdón, porque me olvidé de un momentazo impresionante que tiene Betty. Betty está llorando en el baño, está con la tensión baja, o sea, se está muriendo, y viene la imbécil de Patricia Fernández a chismosear, a ver qué había pasado. O sea, es una escena asquerosa, la escena más asquerosa que yo he visto de Patricia. Obviamente ya no sabe el contexto, pero es literal lo que dice Betty. Yo creo que no voy a poder parar de llorar. Sí, Betty. Tranquila, desahógese. Buenas. Uy, perdón, pero si estamos en sesión de llanto. Por favor, Patricia, ahora no. Betty se siente mal. Ay, Cata,
Perdón, no es porque está chismosa ni nada, pero es que estoy muy preocupada. ¿Qué es lo que le está pasando, ah? ¿La regañó Armando? ¿La echó el novio? ¿Qué? Patricia, por favor. Ninguna de las dos. Y nunca lo vas a ver. No le voy a dar el gusto de alimentarse de mi tragedia. Vaya, vea periódicos rojos. Aliméntese de esa sangre. Porque usted es un buitre que se la pasa con las alas extendidas parada, disfrutando de los muertos de la carretera. Betty, cálmese, ¿sí? Sí, es un buitre, porque se alimenta de los demás, pero no se ha dado cuenta que su vida es un basurero. Esta frase es épica, de verdad es épica, y al final voy a recopilar las frases más significativas, las mejores frases de esta novela que tienen por montón. Frases que confirman que esta telenovela es una obra maestra. Y bueno, luego de esto pues viene la locura de don Armando como momento clave de este video, de esta serie. Lo está poniendo nervioso. Imagínese cómo estoy yo. Me estoy volviendo loco. Es una locura progresiva, ¿no? Primero él ve que como que ella le está coqueteando a un tal Nicolás Mora. Va a ver lo que incluso los sigue a ver qué están haciendo. Se van al Lenoir y ve que se besan. Betty, como es brillante, pues ella a legua se iba a dar cuenta de que los estaba siguiendo. Y aquí Betty estaba en una etapa de pensar mirando el fuego, en una etapa de venganza, de tal que quizás si no hubiera hecho eso pues las cosas hubieran sido más sencillas, pero a su vez no hubiéramos tenido novela, ¿no? Entonces aquí empieza la venganza de Betty, que primero empieza dándoles celos, que en su cabeza son supuestos celos, porque lo que ella piensa que a Armando le mortifica es que Nicolás Mora se quede con la empresa, ¿no? Y bueno, ella empieza a comprar un carrazo, empieza a ir a restaurantes caros, a gastarle a sus amigas, y mil y una veces Armando le preguntó: ¿a usted qué le pasa? Ella dijo: ¿usted qué cree que me pasa, doctor? Obviamente ese tipo, como es tan terco, no va a reconocer nada, pues nunca le iba a decir la barbaridad que estaba haciendo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que ahí sufrimos por don Armando, porque ya sabemos que él está completamente enamorado de ella, no ha vuelto a tocar a Marcela. Es una etapa de la novela que sí, oye, me da satisfacción ver cómo te vengas de él, pero al mismo tiempo da lástima por don Armando. Y esta locura no ha hecho más que empezar. Esta locura nos lleva a la última junta directiva, porque sí, hubieron, después de que Betty era presidenta, hubo más juntas directivas, sí, pero para mí esta es la última, porque el resto de juntas es como para rescatar a la empresa, ver qué se hace con la empresa, con los pedacitos que dejaron estos tres asuntos diplomáticos, incluso legales. Entonces no, para mí no cuentan como juntas directivas. Muchos dicen que es una traición de Betty, pero es que al final era lo que tenía que pasar, porque si no se enteraban por ella, pues se enteraban por Daniel, porque ella tenía el registro de la Cámara de Comercio ahí que confirmaba que Terramoda tenía un embargo contra Ecomoda, y que Betty escuchara esa conversación de Calderón y Armando, que la iban a mandar lejos por allá de África, pues era lo mejor que hubiera podido pasar. Y en medio de toda esta locura de la última junta directiva, pues va Marcela. Y claro, es que se me pasó otro momento, ¿no? Ya llevo 40 minutos aquí. Pues si me pongo a resaltar todos los momentos importantes de esta serie, pues es que no acabo mañana. Armando Mendoza contra el Nicolás Mora. Es tremenda escena, porque también vemos una subhistoria, que es para mí cuando se redime el personaje de Ugo Lombardi, ¿no? Para mí el personaje de Ugo Lombardi es asqueroso. Yo no sé si el peor, pero junto a Calderón pueden ser los peores, sin dudas, y junto a Daniel Valencia. Yo pondría al peor como Calderón, el segundo peor Daniel Valencia, y el tercer peor, ahí debatible, Ugo Lombardi, porque es que cada vez que veía a Betty la insultaba, la humillaba, y ya pasaba de ser gracioso a desagradable. Porque al principio, bueno, oye, tenía sus frases graciosas, no puedo negar que en algún momento me sacó una risa,
pero ya pasa a ser bastante incómodo para el espectador, porque esto ya no es un tema de libreto, es un tema de un aspecto clave que tiene esta novela, es que tenían brecha libre para improvisar, y esto le da mucho más realismo al asunto. Entonces estoy segurísimo de que este tipo de insultos de que, uy, esta cosa tan horrible, uy, este moscorrofio, pues fueron cosas que se le ocurrieron al personaje de Hugo Lombardi, bueno, al actor, porque al parecer hubo algo interno. Ana María engañó a este tipo porque eran esposos y lo engañó con un camarógrafo. Que no estoy diciendo camarógrafo como algo despectivo, no, simplemente un camarógrafo que estaba trabajando ahí. O sea, ¿cómo te puedes enamorar de un camarógrafo de un día para otro? No lo entiendo. No lo entiendo, ¿no? Pero dañó un matrimonio al parecer. Parece que esto está confirmado, entonces puedo dar, pues hay brecha libre para comentar, para opinar sobre esto. Y bueno, al final él quedó muy dolido y todo este dolor lo imprimió en el personaje de Hugo contra Betty. Pero eso no quita que en el tema de la novela, que es en lo que nos estamos enfocando, pues no deja de ser desagradable cada vez que este tipo aparece y la insulta y la insulta y la insulta, y ella no tiene ninguna respuesta para dar. ¿Por qué? Porque es que no hay un guión para responderle, porque es que todo lo que él dice, todo lo que Hugo Lombardi dice es de él, es del actor, pero a su vez no deja de ser desagradable ese personaje. Pero esto le da mucha más chicha, le da mucha más leña al fuego, le da mucho más méritos al final de cómo termina este personaje en la novela, al menos. Hubo un momento que a mí me pareció bastante lindo, fue cuando, bueno, él estaba sobreexplotando a Inesita y al final ella tuvo un desmayo por agotamiento y él se ofrece para cuidarla, para dormir con ella. Una escena bastante bonita, es un momento bastante bonito que tuvo ahí el personaje de Hugo Lombardi. Y bueno, al final él no solo insultaba a Betty, las insultaba a todas las del cuartel, vamos, como si esto fuera un colegio. Y bueno, Gutiérrez hacía ojos sordos, que Gutiérrez es un personajazo, a mí me van a perdonar, pero es un cague de risa. Ese tipo sí daba risa. Y bueno, porque a la otra le dicen peliteñida, casi echa todo el cuartel, pero este tipo, día 24/7, insultándolas a ellas, pues ni un llamado de atención, y por el contrario, pues él se reía con él, ¿no? Qué belleza. Pero es que claro, el tipo era importantísimo, era la estrella de la empresa, y eso nadie lo va a dudar. Porque él decía, pues si me quieren echar, échenme, yo sé que ustedes me necesitan más que yo a ustedes, así de simple. Y aquí hay una lucha de control y poderes. ¿Quién tenía más control frente a Cómoda, Betty o Hugo? Porque los dos eran imprescindibles, al menos desde que Betty se volvió la dueña de Terramoa. Me fui por una rama bastante alejada al centro, pero bueno, en esta secuencia vemos como Armando pues se pelea con Nicolás Mora. En la mente de Betty fue que se peleó porque no quería que su empresa la perdiera o que su empresa fuera robada por Nicolás Mora. En la mente de Betty era eso, pero la realidad, que era la mente de Armando, que es la que nosotros conocíamos, era que él estaba celosísimo, pero muy celoso. Y nos lo confirma diciendo, bueno, usted quédese con la plata, quédese con Terramoa, quédese con su carro, pero a Betty me la deja en paz. Ahí está la confirmación. En medio de todo este merequetengue, de este bochinche, de este quilombo, como dice Hugo, pues Armando dice, Betty, quítese, si no la quito para seguirle pegando a este, y le manda un bofetadón que yo no sé si fue real, de verdad, es que yo creo que sí fue real, o si no estuvo muy bien montado, ¿no? Que lo deja más frío que el pecho de Cristiano Ronaldo, mentira. Lo deja más frío que el Borussia Dortmund y calma la pelea, que no era una pelea, era una paliza. Luego de este contexto pues vemos que Marcela se entera de todo gracias a Hugo y le dice una escena durísima. Para mí es una también de las escenas más duras de la novela. Se siente, ¿no? Se siente la impotencia de Betty.
Y obviamente ella estaba muy decidida, bastante decidida a largarse de ahí. Es que yo lo siento mucho, pero tenía que largarse desde el primer momento en el que este tipo Hugo pues le dice váyase, no se acerque a Cafuchi. Desde ese momento una persona coherente pues desiste de hacer una entrevista de trabajo a semejante empresa tan desagradable y con un ambiente laboral tan tóxico, ¿no? Pero bueno, ella se esperó hasta el capítulo 200 algo para darse cuenta de que se tiene que ir de ahí. Que bueno, sí, al final la que la sostenía a quedarse ahí era Armando. La revelación de Betty contra Marcela pues tiene que estar en este top 100 de momentos de la novela. Esta junta directiva sin contexto, pon tú que no has visto la serie, sin contexto ya es bastante interesante, ¿no? Pero con el contexto de todo lo que ha venido pasando y con el preámbulo de esta pelea entre Marcela y Betty, pues queda tremenda. Esta novela en sus momentos más épicos es una mezcla de emociones, pero a su vez en un ambiente tan trágico, tan duro, tan serio como este, tiene un gag, un chiste bastante bueno con el de Patricia: llegaron los meseros. Es impresionante como en un momento tan serio, tan tensionante, hagan esta escena. Buenísima. Sobran las palabras para describir esta junta, simplemente hay que vivirla. Bueno, luego de esto Betty se va bastante dolida por lo que le dijeron que era una mujer sin escrúpulos. Bueno, en eso tiene razón, pero Daniel Valencia no sabe el contexto de que Betty estaba completamente enamorada de don Armando, que el amor es ciego, la cegó, le hizo ir por encima de sus principios, de su educación, de la educación que le dio su padre, de la educación básica, hombre, porque esto nos lo enseñan en la universidad, cualquier economista, cualquier contador, no maquilles. Bueno, a pesar de eso, ella se va bastante dolida porque no merece ese trato, es que no lo merece. Y aparte no puede poner la referencia de cómoda a su hoja de vida. Entonces aprovecha la oportunidad de irse con Catalina Ángel y viene un arco bastante tedioso. Me van a perdonar, pero es que la parte cuando Betty se va a Cartagena es obviamente es súper necesaria. En esta novela no hay relleno, todo lo que hay en esta novela es importante. Pero bueno, resumiendo este arco, Betty se da cuenta que es un ser humano y no tiene que dejarse tratar como si fuera un perro. Betty aprende a respetarse y a hacerse respetar. Y en este contraste, esto contrasta bastante y es el complemento de cuando Betty hace su cambio de look, cambiando por otra persona. Cuando ella decide cambiar por ella misma, pues el resultado es mejor. Y esta es una gran enseñanza. Bueno, Betty se pone divina, o sea, la pasa rico, conoce el mar, conoce a un francés, maravilloso, todo muy maravilloso allá para Betty. Y bueno, yo adelantaba estas escenas porque me interesaba ver lo que estaba pasando en Bogotá. Armando se quería morir, le confesó a Calderón que estaba enamorado de Betty y no podía tocar a Marcela, seguía sin poder tocar a Marcela. Desde que estuvo con Betty no la tocó más, y esto en la mente de Marcela es durísimo, o sea, durísimo, sin mal pensar, porque es la confirmación de que ya no siente nada por ella, ni siquiera una atracción sexual. Marcela es un personaje que no se respeta, que se la pasa hablando de dignidad y es la que menos dignidad tiene de todos los personajes. Y a pesar de que ella está consciente de que Armando ya no la quiere, no siente nada por ella, es que ni siquiera la quiere como amiga. O bueno, tal vez sí, después de lo que hizo en el bar, después de rescatarla en el bar, sí la quiso. Y estaba decidido a quererla, pero ¿qué pasó? Betty volvió. En este tramo, mientras Betty está en esa etapa de Cartagena, esa etapa bastante aburrida que yo adelanté, porque es que no me aportaba nada, no me entretenía. Armando se quería morir, estaba llamando a ver dónde estaba Betty, se resignó, y al final, en los últimos días, bueno, a vísperas de que Betty volviera a Bogotá, pues decidió que quería morirse y se fue a pelear a un bar a que lo mataran. Y para completar, bueno,
La locura llegó a su punto más álgido y llegó a la casa de Betty a decir que su hija se quería robar su empresa y que su hija era una delincuente, y Nicolás Mora tomó venganza y le pegó su puñetazo en la cara como se lo merecía, claro está, pero no deja de dar lástima porque le dicen en la cara no, porque es que ya lo habían pegado allá, ya lo habían casi matado en el bar. Luego de todo esto llega Marcela y lo rescata de ese bar, le cura las heridas, a pesar de que lo que hizo Armando fue imperdonable. O sea, alguien, no sé, una esposa normal ve que su esposo hace eso, pues, o bueno, alguien comprometido, la novia o la pareja, pues deja de perseguirlo, porque, no sé, o sea, todos merecemos una segunda oportunidad, todos tienen derecho al perdón, pero seguir de arrastretis después de lo que le hizo a Betty, pues es estar muy cegado. En medio de todas estas muestras de amor, toda esta muestra de amor incondicional que demostró Marcela con Armando, pues él lo intentó, ¿no? Lo quiso volver a intentar con ella. Él ya estaba resignado a que Betty no iba a volver más, y bueno, digamos que se estaba preparando mentalmente ya para querer a la fuerza a Marcela, porque es que nunca sintió nada por ella más que una atracción física y sexual. Además que comprometió en casarse con ella para un voto, o sea, para conseguir un voto, y un voto con B corta, que ese voto de Marcela es un voto con B larga, porque literal se fue para la basura, no sirvió para nada, porque es que no se casó con él, y por el contrario le salieron canas del estrés que le causó. Y llega una escena de las más importantes, ¿no?, de la serie, que es difícil decir, poner un top de las escenas más importantes, pero yo creo que esta es una, que es cuando Armando ya se sacude y de una vez por todas termina con esa relación, entre comillas, porque es que nunca hubo una relación. Marcela, que es el personaje con menos dignidad de la serie, pues a pesar de esto, a pesar de que ella ya sabe que él no la ama, que nunca sintió nada por ella, que Armando siente más por el carro que él tiene que por ella, pues tenía la esperanza, porque estaba convencida de que Betty jamás lo iba a perdonar por lo que hizo. Entonces algún día pues él se iba a cansar, y ya por así sea como plato de segunda mesa, le iba a terminar aceptando a ella. Algo bastante triste de no tener autoestima, de tener una mentalidad bastante dañada. Pero ¿qué pasa? Que no se rinde Betty, llega de Cartagena, y aquí viene otro momento clave, ¿no? Betty, el glow up de Betty. Y aquí empieza el hype, ¿no? El hype de ver la reacción de cada uno. A mí tampoco es que me causara mucho hype. Como digo, muchas escenas de esta serie a mí me causan esa incomodidad, no sé, un poco de cringe también, pero eran otros tiempos. Vienen Román y su pandilla, que bueno, al principio a mí me daban mucha rabia, muchísima rabia por cómo trataban a Betty, que mejor dicho la trataban como si diera asco. Y bueno, llegó más arregladita, que no se hizo ninguna cirugía ni mucho menos. Es decir, Betty siempre ha estado así, siempre. Pero pues tenía esa mentalidad de soy fea y tengo que actuar como fea, pues me pongo gafas grandísimas sin siquiera necesitarlas, ¿no? El capul y los brackets y todo lo demás. Pues en esta escena de la reacción de Román y su pandilla descubrimos que son patéticos. Y en este glow up de Betty, lo más importante que vemos en esta serie es que la gente que es demasiado superficial, como Román, como Daniel Valencia, como Armando, como Calderón, pues son patéticos, porque simplemente por un cambiecito que se hizo físicamente ya quieren casarse con ella, ya quieren tener algo con ella. Incluso Calderón, sin tomarse la molestia en conocerla un poquito, ¿no? Al menos qué le gusta hacer, en fin, lo básico. Y esto es una lección para la vida. Hay mucha gente superficial en este mundo que solo le importa lo que hay en el exterior y no se toman en el trabajo, en la delicadeza de conocer a la persona. Simplemente pues quieren un acercamiento físico, es decir, sexo. Esta serie trata el tema de la superficialidad de manera magistral.
Y bueno, llega cómoda, llega Freddy y empieza a coquetearla. Igual Wilson le dice que linda y tal. Vemos que todo este tipo de gente que era superficial con ella, pues resulta ser patética. Es un cambio de panorama, es un cambio de contexto, de perspectiva brutal, es un contraste brutal. Porque ya pasamos de ver el mundo como la fea, que bueno, nadie la determina, todos la tratan de manera seca, a cómo la ve una persona bonita, que también suele ser bastante incómodo, los acosos, los coqueteos, las incomodidades. Y esto no lo confirma cuando Gutiérrez, pues, bueno, Betty le dice a Gutiérrez, por favor deje de mirarme así que me incomoda, ¿no? Y bueno, cuando la ex fea Betty llega a la sala de juntas, es un momento muy incómodo para mí, fue un momento muy incómodo, porque le sale un gallo es que nunca había visto un gallo de tales magnitudes, ¿no? Es en plan, oye, ya de por sí estoy tenso por ver la reacción de estos tipos, no me hagas eso de saludar de esa manera tan nerviosa, ¿no? Que al final es normal que Betty se sintiera nerviosa en ese momento. A ver, la que se le venía encima no tenía nombre, pero que hubiera tenido un poquito más de seguridad. Este es otro gran detalle de la novela, ¿no? El mostrar este realismo, porque es una novela demasiado realista, porque eso podría pasar perfectamente en la vida real. Oye, es normal estar rodeada de casi todos que te odian, dos tipos que te hicieron la vida imposible, casi te matan, o sea, ese gallo es totalmente natural. Yo no sé si estaba planeado así o no, pero quedó perfecto igual, porque aquí lo cliché hubiera sido que Betty hubiera venido con una voz de mando a decir buenos días, pero al principio se demostró que Betty es humana. Y lo realista que fue esta escena, pues para mí fue tan realista que hasta a mí se me hizo incómoda. Y bueno, al final deciden que Betty tiene que ser la presidenta para sacar a flote de la empresa. Y también descubrimos por qué Daniel Valencia nunca debió ser presidente de esa empresa. Es un tipo muy desagradable. Seguramente iba a tratar a todos como un zapato, a no ser que fueran bonitas, ¿no? Porque al principio yo creí que era un tipo que no era tan superficial. Al menos con la épica cita que tuvo con Patricia Fernández, que la humilló y la pisoteó, y fue un momento bastante satisfactorio, al menos en esa etapa de la serie. Pero no dejaba de ser un cretino. Esa cita con Patricia Fernández nos muestra a paso fuerte la presentación del personaje, ¿no? Un personaje que iba a ser peligroso y muy importante para la serie. Pero es que el paso como presidente de Betty, al menos antes de casarse, fue un paso bastante tenso. O sea, era pura tensión esta novela desde que Betty fue presidente, porque parecía que cada personaje, Marcela Valencia, Patricia Fernández y más que todo Hugo, pues querían jalarla del pelo y pegarle y vamos, querían destrozarla físicamente porque se sentía la tensión. Y vamos que Betty la supo manejar de manera épica. Los humilló a todos de una manera súper elegante, de una manera súper natural, porque bueno, a ella la única manera que podían humillarla era diciéndole fea. Es que era lo único que podían decirle, y que no tenía estilo para vestirse. Es decir, críticas superficiales y sin ningún tipo de valor, que al principio de la novela uno sí le da valor. A mí me daba bastante rabia cuando sobre todo Hugo, pues empezaba a insultar a Betty, pero no dejaba de insultarla por temas superficiales. Y esto es confirmado en esta etapa de la serie. En esta etapa presidencial de Betty, y viéndose cada vez más divina, madre mía, pues empiezan los asedios de don Armando, ¿no? Asedios que son cada vez más amorosos. ¿Y saben qué es lo más turbio de esto? Que para Betty, mientras hacía su venganza y mientras está en esta etapa un poquito más centrada de su vida, pues para Betty todos los asedios de don Armando eran para la empresa. O sea, ella cree que él es capaz de llegar a ese tipo de actuación magistral, ¿no? A ese tipo de jugar con los sentimientos de alguien hasta el punto de
leer su diario, que ya llegaremos a eso, solo por la empresa, solo porque hace con la empresa y tener asegurada la empresa. Esto en el pellejo de Betty es durísimo, durísimo e insoportable, evidentemente. Pero nosotros, como televidentes que ya sabemos la verdad, que lo que siente Armando es real, pues también es duro. Y aquí es donde empieza el sufrimiento de don Armando. Dejemos a Betty de lado en esta etapa de momentos clave, en esta etapa de la serie por un momento, ¿no? Porque ya sabemos lo que Betty piensa. Y en este momento Betty es la villana, totalmente. Así ella no lo sepa, así ella tenga el derecho de ser incrédula, Betty en esta etapa de la serie es la villana, totalmente. Porque yo no sé qué sufrimiento fue peor, si el de Betty cuando leyó la carta o el de Armando cuando leyó el diario de Betty. Armando se acerca con toda la amabilidad del caso, con toda la sutileza del caso a hablar con Betty de manera progresiva, ¿no? Primero pues es amable, después amoroso. Y los diálogos que él tiene, las explicaciones que le da son bellísimas. Y nosotros como televidentes nos da empatía con él. Hay gente que dice que debió irse con el francés. No. La historia terminó como tenía que terminar. Yo de la historia de Betty con el francés no puedo andar mucho porque es que esa parte de Cartagena a mí me da mucho aburrimiento, lo siento mucho. Y no es correcto opinar de algo que no vi. Lo reconozco. Pero aún así Betty es que al menos en ese momento él no sentía nada por el francés, es que ni siquiera en Cartagena, siempre estuvo enamorada de don Armando y punto. Entonces si se hubiera ido con él, se hubiera traicionado a ella misma y la serie hubiera terminado trágicamente. En medio de este sufrimiento, don Armando no deja de portarse como un amigo para Betty, y cuando la ve nerviosa porque tiene que presentar la nueva colección, que spoiler que no nos iba a sorprender a nadie. Obviamente lo que ella planeaba iba a ser un éxito. No porque fuera un cliché, sino porque casi todos los diseños de Hugo fueron un éxito. O sea, a excepción de por los materiales, pues todos los diseños de ese tipo fueron un éxito. Bueno, don Armando le da un mensaje de apoyo, la intenta abrazar para brindarle su apoyo, pero no, ella está muy esquiva todavía, está muy incrédula y pues nada, se quedó ahí. Pero estas interacciones son canela en rama. Bueno, el desfile es todo un éxito. La presentación de Betty a mí me dio bastante cringe porque obviamente, repito, las escenas de esta novela y más estas escenas de tensión son muy realistas. Tanto que actores como Natalia Ramírez dicen que tenían que abrazarse porque habían escenas muy tensionantes y que generaban una muy mala vibra, que la única manera de quitar esa mala vibra que incluso los actores vivían pues era abrazándose. Ahora Betty no es que tenga una voz muy melodiosa que digamos, le salen gallos cada 2x3, todavía está en su pubertad con 26 años, entonces la presentación no es que fuera muy buena, ¿no? Y aparte era su primera presentación. Pero bueno, pasa el desfile, todo sale muy bien, aplausos y tal, pero viene una canallada brutal. Hugo, fiel a su personaje de ser despreciable y desagradable, pues decide hacer pasar un ridículo tremendo, ya no solo a las del cuartel, sino a su mano derecha Inesita, que la quiso como una madre, la cuidó cuando estaba enferma, le demostró todo su amor y hasta ella la traicionó por seguir un ideal estúpido. Simplemente porque Betty le dijo que las vistiera a ellas, y desde los primeros capítulos estamos conscientes de que que para él es un sacrilegio que personas feas vistieran sus prendas, sus diseños. Esta escena tiene 22 millones de visitas en YouTube. Es la escena que a muchos es la que más les encanta. Para mí es una escena horrorosa. Es el ápice es el peor momento de Hugo, que sí salió bien, obviamente, porque no toda la gente es como él, ¿no? Los únicos depravados, enfermos mentales están en Ecomoda, están en el departamento de diseño, en el departamento de recursos humanos, en el departamento de ventas, en el departamento financiero y en la presidencia. Pero de resto, pues el mundo es normal.
Entonces obviamente a cada una de las del cuartel se les ve muy bien los vestidos y están acorde a su estilo. Y Hugo, al escuchar los aplausos y que todo esto fue un éxito, a pesar de que él estaba consciente de que lo que él hizo estuvo mal, pues la humillación más grande que él tuvo fue escuchar esos aplausos. La primera humillación fue como Betty lo desafió y le hizo dudar de su talento, ¿no? Que bueno, al final sus diseños no tienen mucho mérito porque a esas modelos que usted viste pues se le ve bien cualquier cosa, hasta una bolsa de basura. Pero usted no puede lograr que sus diseños se le vean bien, por ejemplo, al cuartel de las feas. Fue un desafío impresionante, que vamos a dejar esto como un empate. No fue que Betty humilló a Hugo, ni Hugo a Betty, simplemente quedaron en un empate. Está clarísimo que el talento de Hugo era imprescindible para la empresa y el talento de Betty también. Y ahora pensándolo fríamente, pues lo mejor era que quedaran así. No quedaron bien porque obviamente el Hugo siguió odiando a Betty, pero a su vez se demostró que Hugo, así fuera un patán, fuera un irrespetuoso, pues era súper necesario para esa compañía. Y al menos en ese universo el mejor diseñador del mundo, eso no se lo quita a nadie. Pero me hubiera gustado que Armando hubiera hecho eso, porque las palizas que recibió don Armando para Hugo debieron ser triples por la manera en cómo trataba a los demás compañeros de trabajo. Una lástima, de verdad, una lástima que no le hayan pegado como Calderón, pero bueno, supongo que es una forma de revivirse, ¿no? Una forma de que fuera de las cámaras que se vivió esta traición entre Ana María y Julián Arango, pues una manera como de reivindicarse, ¿no? Oye, yo sé que tú me trataste así por lo que pasó fuera de la novela, entonces quedemos así, quedemos como, no sé, a mí me parece una escena bastante rara, porque es que no debió terminar así. Es que lo normal era que a Hugo Lombardi lo hubieran matado a trompadas, yo lo siento mucho, pero es así. Pero bueno, al parecer como que le cambió un chip, y cuando Betty le dio esas vacaciones, pues fue un alivio tener que descansar de este personaje tan nefasto. Betty ganó porque su diseño fue un éxito, pero Hugo también ganó porque le demostró a Betty que sus diseños no solo son para gente bella y que su talento era bastante importante. Bien, después de esta colección, pues todo salió un éxito, y de hecho se habían previsto 6 meses para reconstruir de nuevo la empresa, pero solo bastó con 1 mes y medio para que la empresa se recuperara con esta gran idea de Betty. Claro, es que la idea de Hugo es, no sé, es como un arma de 2 caras, porque si él no hubiera hecho eso, la colección no hubiera tenido tanto éxito, pero él no lo hizo para que tuviera éxito, sino como un tipo de venganza contra Betty. Es un tema bastante debatible. Evidentemente las aguas ya se habían calmado. Ya una parte de la tormenta había pasado, una parte importante, pero la más importante no había pasado. Una parte, porque esta novela está dividida en 2 partes importantes, la parte laboral y la parte sentimental. Al menos en esta novela la parte sentimental es mucho más importante que la laboral. Y seguimos con la odisea de don Armando. Ahora pues viene un francés bien parecido y busca a Betty. Bueno, mientras están hablando, y al parecer Betty está muy feliz de verlo y tal, y él escucha toda esta conversación con las muchachas del cuartel que, repito, al menos en esta etapa de la serie fueron insoportables, weón, fueron machismosas de lo normal, exageraban las cosas, se metían en la vida de Betty de una manera impresionante, demostrando que ellas no tenían ningún tipo de vida. Y bueno, que sí, que son sus amigas, pero bueno, un poquito de prudencia, ¿no? Y por como mortificaron a don Armando, solo consiguieron que su sufrimiento fuera aún más grave, gracias a lo que ellas le dijeron que, bueno, Betty estaba completamente, que había vivido momentos muy importantes con él en Cartagena, momentos paradisíacos, que habían ido a caminar por el parque y todas estas mentiras,
pues eso hace acrecentar el sufrimiento de don Armando y su necesidad, su desesperación. Entonces va y esculca en la oficina de Betty y ve la foto que tienen ellos dos, pero además descubre una cosa bastante irrelevante, ¿no? Bastante fina, efímera, como lo es el diario de Betty, y empieza a leer esa tremenda, empieza a leer y empieza ese infierno. Voten aquí el que quiera, ¿qué parte es peor? Cuando Betty lee la carta o cuando Armando lee el diario de Betty. Dígame qué es peor, o sea, porque en ambos momentos de la serie somos empáticos con los protagonistas. ¿Cuál es peor? Es que son igual de fuertes, son momentos igual de desgarradores, porque obviamente en la primera sabemos que Betty está sufriendo bastante, pero en la segunda sabemos que don Armando está completamente arrepentido de lo que hizo, ya le pidió perdón a Dios y ahora tiene pensamientos suicidas, cosa que Betty también tenía cuando leyó la carta de Calderón. Entonces son dos momentos planeados perfectísimamente, o sea, estos dos momentos que son bastante distanciados un capítulo del otro son la demostración de que esta telenovela es una obra maestra y que todo estaba planeado punto por punto y detallito por detallito. Pero bueno, esta escena lo alivia un momento satisfactorio y es cuando don Armando le pega a Calderón. Y Calderón, pues, siendo fiel a su personaje cínico y sin corazón, psicópata, porque es que a él le hubiera dado lo mismo que Betty se hubiera suicidado después de leer su carta, es que le hubiera dado igual. Pues hace una de las salidas más importantes o mejores salidas que yo he visto de un villano en cualquier serie, caricatura, película, lo que ustedes quieran, de verdad. Ese tipo era un desalmado y obviamente era necesario que se fuera de esa empresa, y la manera en cómo salió fue perfecta. Pero ¿cuál sagrado, por favor? ¿Cuál intimidad? Si los dos compartimos la intimidad con Betty, ¿cuál es el secreto? No se sabe cuál la conoce mejor, si usted o yo. Oiga, ¿por qué me pega? Porque usted es una rata. Sale como una rata de acá. Oiga. Usted me respeta a Beatriz. Y quiero que entienda una cosa. Usted, que es un hombre que no respeta absolutamente nada, a ella me la va a respetar. ¿Cómo hago para que comprenda, cerdo? Bueno, ya, no me empuje más. Ya está bien. Y no se desquite conmigo en su tragedia. Usted es el protagonista, ¿qué hacemos? Usted lo hizo todo, usted aceptó, usted estaba de acuerdo. Es más, usted me contó con pelos y señales el asco que le daba besar a ella, el horror que le producía irse a la cama con ella. ¿Qué hacemos entonces? Por Dios. Una sola palabra más, Calderón. Una sola que diga. Y lo mato. Mejorar la vida un poquito. Sí, estoy agotado, o sea, sobre todo estas 2 últimas semanas que el personaje fue tan fuerte. Yo quedé acabado. Porque queda como un villanazo y ese demonio que tenía Armando en su hombro izquierdo pues ya dejó de hablarle y ya podía actuar como él mismo, porque literal don Armando no tenía ningún tipo de personalidad, se dejaba llevar mucho por Calderón y ese fue el peor error que pudo haber cometido en su vida. Y bueno, antes del último momento clave viene el penúltimo, evidentemente, y es la redimisión de un personaje que no tenía dignidad y que la recobró en 11 minutos. La decisión de Marcela de contarle todo esto a Betty es la decisión más humilde y más pura de toda la serie. Yo creo que fue la mujer que más amó a Armando, porque Betty ya estaba mentalizada en olvidarlo por lo que le hizo. Pero es que lo que le hizo Armando a Marcela no tiene nombre, o sea, literalmente se comprometió con ella simplemente para conseguir un voto. Bueno, para resumir, para Armando, a Marcela no era más que un voto. Le fue infiel como 900 veces y todo el tiempo que estuvieron de novios jugó con ella y aún así no dejó de amarlo. Tanto lo amó que decidió ayudarlo para que fuera feliz con alguien más, con la mujer que de verdad amaba.
pero no deja de ser humillante, y esta es la peor humillación de toda la novela. Betty humilló a todos sus enemigos en esta novela de manera natural, o sea, no tuvo que planearse nada, simplemente la vida pone a cada uno en su sitio, tarde o temprano. Pero aquí se redimió el personaje de Marcela y fue un momento conmovedor. Ahora sí viene la alegría, ya por fin supo, gracias a la historia que le contó Marcela, a su versión, pues que Armando sí la amaba, y se va corriendo a producción y tal, y viene esta escena de un poco también ridícula de bueno, no, mejor tú toma la presidencia, no, tómala tú, y se besan y luego se casan. Pero antes del casamiento yo quiero resaltar la escena más bonita de esta serie, que es una escena sutil, o sea, no dura ni 10 segundos, y es cuando Betty se despide de Betty la Fea. ¿Y tú? ¿Te has despedido de una versión anterior tuya? Para mí, sin ser un experto en la materia, la mejor telenovela de todos los tiempos, que a mí no me gusta mucho decirle telenovela, para mí es una serie y punto. Pero bueno, ya que está escrita en Wikipedia y en RCN y en todas las descripciones como una telenovela, pues la mejor telenovela de todos los tiempos, sin duda. Ha tenido infinidad de adaptaciones en muchas partes del mundo, como un homenaje, porque es que ninguna de esas versiones supera la original. Y ahora van a sacar Betty la Fea 2. Para mí es un error, porque la historia terminó como debía terminar. Evidentemente va a ser producida por Ana María y por Jorge Enrique Abello. Tienen experiencia de sobra y la confianza suficiente como para dirigir esta secuela, ¿no? Que ellos seguramente harán con mucho respeto y tal. Pero no deja de ser peligroso porque se están metiendo con una historia perfecta. Una historia que terminó como tenía que terminar, porque en la mitad de la historia todos pensábamos que era una injusticia tremenda esta novela, y al final todo se arregló como se tenía que arreglar e incluso más. O sea, la protagonista recibió lo que merecía y mucho más. Y digamos que sí, era necesario. Era incluso raro que no hubieran sacado una secuela mucho antes, pero yo creo que tampoco la habían sacado porque es que la historia terminó como tenía que terminar. Cómoda, la serie de Cómoda, pues ni la voy a ver, o sea, porque para empezar vuelve el personaje de Mario Calderón, o sea, un tipo que ya no debió haber aparecido nunca más. Pero obviamente esta secuela merece una oportunidad y seguramente seré uno de los primeros en verla. Gracias Fernando Gaitán, Mario Rivero, y a todos los actores maquillistas, camarógrafos, excepto al que dañó un matrimonio. Mentira, gracias a todo el equipo de Betty la Fea por tremenda obra. Muchísimas gracias. Orgullo nacional. Y bueno, como comentario extra, ¿no? En este video un músico descubre que toda la instrumental de la serie, todos los momentos musicales de la serie salen del tema principal. O sea que no solo se trata de un tema de guión, de un tema de escritura, de un tema de dirección, sino de un talento también musical que tenía esta serie. Y es que las melodías de esta serie son claves porque aparecen justo en los momentos en los que tienen que aparecer. Cuando Marcela le dice la verdad a Betty, cuando Betty lee la carta y ese tema trágico, en los momentos cómicos. En fin, un placer haber hecho este video. Evidentemente fue bastante complicado hacerlo porque la cantidad de momentos importantes que tiene esta serie, seguramente me dejé bastantes. Larga vida a Betty.